México es un país multicultural que reúne 364 variantes lingüísticas pertenecientes a un total de 68 lenguas indígenas. Así tenemos en nuestro país que, aunque son 68, en realidad menos de 10 aglutinan más de 150,000 hablantes. En realidad, si hablamos de las que superan 1,000,000, estamos hablando del maya y del náhuatl, pero eso no significa que las demás pierdan importancia, ¿no? Las lenguas indígenas son importantes porque son testimonio de la evidencia humana, la evidencia en términos de una historia, la evidencia en términos de una sociedad, la evidencia en términos de una respuesta, de una forma de formularse preguntas sobre la existencia irrepetible respecto de una lengua, respecto de otra, y es un gran valor cada una de las lenguas en el escenario mundial. En nuestro país existen alrededor de 15 millones de indígenas que, además de su lengua nativa, hablan el español, de manera que al ser bilingües y biculturales, les da un valor significativo de lo que representa su propia multiculturalidad. Pero ¿cómo viven algunos indígenas sus lenguas maternas? Cuando yo, nochan, sopa ni tan nota de tu dialecto, de náhuatl, nota de tu lengua. Ya no entiendo de escuela de canción yo ho, lo ya tu hecho ya ho ha, si estás así, lo tienes ajo de tener no en sinquila que molderches ker no noi no chosentach que te hocanche honctich res que coch a lengua y res La discriminación es todavía un capítulo pendiente por el cual se requiere de tolerancia, de aceptación e integración hacia los pueblos indígenas. Porque y luego hablamos así, traje a mi hija y hablamos zapoteco, entonces no quieren a nosotros, pero así nosotros ya acostumbramos que hablamos así, con zapoteco, no podemos hablar puro castellano. El derecho a la palabra, el derecho a la lengua, pues es un derecho natural de todos los pueblos. Sin embargo, pues es letra muerta en cierta medida. Aunque en México no se diga que la lengua oficial es el español, pues es la que históricamente ha prevalecido, ¿no?, sobre otras lenguas. Yo creo que sigue habiendo mucho racismo en el país, sigue habiendo mucha discriminación. Muchos pueblos, por ejemplo, cuando los censan, los censos, le preguntan, ¿usted habla una lengua indígena? Y dice no. Y afirma negativamente como un mecanismo para decir, como para esconder esa identidad, ¿no? Así como existen lenguas de mucha vitalidad y con demostrado proceso de arraigo, fortalecimiento y de expansión, en México también hay lenguas en riesgo de extinción por diversas razones. Por una parte el aislamiento de estas poblaciones, pero por otra la movilidad a que ha obligado la situación económica y social de nuestro país, a la alta marginación en la que viven las poblaciones indígenas originarias hablantes en la mayoría de los municipios y que les obliga a migrar. Desde hace más de 30 años, el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas hace valer el derecho de los pueblos indígenas a ser informados en su diversidad lingüística, transmitiendo, además del español, en 31 lenguas indígenas en 15 estados del país. Tenemos, dependiendo de las regiones, estamos cubriendo, digamos, poblaciones sustantivamente con lenguas que todavía no están en vías de desaparición y que bueno, que la radio te ayuda a fortalecer este proyecto de preservación de la lengua y la cultura. En el Congreso se han presentado propuestas legislativas sobre el derecho de los pueblos indígenas a contar con peritos que sirvan de intérpretes en casos judiciales. Cuando un ciudadano indígena va a un órgano de impartición de justicia, pues se defiende con su lengua, ¿no?, porque de pronto no habla el español. Entonces de ahí la importancia que pueda haber peritos indígenas, no alguien que lo aprendió, sino un perito lingüista, un perito indígena, que pueda interpretar, que pueda traducir y que pueda explicar y demostrar la inocencia o la responsabilidad de un delito. Además, aun cuando desde 2003 se encuentra vigente la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, existen algunas leyes relacionadas que necesitan perfeccionarse.
tenemos otro conjunto de leyes que necesitan perfeccionarse respecto de hacer más claros los derechos, las obligaciones tocantes al uso de las lenguas indígenas, a los hablantes como portadores de un patrimonio lingüístico, de una lengua reconocida como nacional y de las justas oportunidades y planos equitativos en que la sociedad los haga partícipes del devenir conjunto de nuestro país.